Hemos estado estudiando con mucho interés el tema de la muerte. ¿Qué sucede al momento de morir? Y hace algunas semanas atrás estuvimos analizando que la muerte física es la separación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. La Biblia manifiesta que nuestro ser se compone de 3 elementos. Un cuerpo como el que tenemos, el que vemos, el que palpamos, es el envase solamente, pero dentro de ese cuerpo existen otros 2 elementos de nuestro ser, que es el espíritu y el alma. De tal manera que cuando la persona muere, se separa el espíritu, el alma y el cuerpo. Es abandonado y obviamente la persona deja de existir en esta tierra. Pero hemos dicho también que la vida no termina ahí, sino más bien que la muerte es el paso a otra vida, a una vida que será eterna. Y también estuvimos describiendo en semanas pasadas a dónde van las almas después de morir, y vimos que hay 2 lugares momentáneos a los cuales las almas de los que fallecen son llevadas. Uno es un lugar de tormento, que no es propiamente el infierno como tal, pero sí ya una antesala del mismo. Tampoco es el purgatorio, como lo enseña la religión católica, que a través de ser atormentados va a salir purificado posteriormente, y eso pues, definitivamente no es así. Esa es una herejía tremenda que solo ha llevado a la gente a tener una falsa confianza, y sobre todo ha llevado al clero católico a lucrar con la gente que piensa que por sus misas, ¿verdad?, o las muchas misas que le hagan a la persona fallecida, la van a sacar de ese lugar. Y quiero decir con todas sus letras, hermanos, eso es falso, eso no es bíblico, y que nadie se deje engañar. Lo que dice la Biblia, y hemos estudiado, es que hay un lugar de tormento, y ahí van todos aquellos que mueren sin Cristo, que mueren en sus pecados. Pero también dijimos que los que mueren en Cristo, confiando en el sacrificio precioso que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando mueren, los cristianos son llevados a la presencia de Dios, a un lugar de reposo, a un lugar de consuelo, que no es el cielo propiamente, sino que es también la antesala al cielo, a esa morada eterna que Jesús nos ha prometido. Sin embargo, sí es un lugar de descanso temporal. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que muere en Cristo, que aquel que muere en esperanza y confiando en el sacrificio de Jesús, va a un lugar de descanso. ¿Descansarán de qué? De sus trabajos, ¿ok? Sin embargo, dijimos que estarán ahí tanto las almas que estén en ese lugar de tormento como en ese lugar de reposo. Dijimos que van a estar solamente por un tiempo. Y después de ese tiempo, cuando todo esto haya terminado, porque la tierra llegará a su final, también es una verdad que nos muestra la Escritura, todos los muertos resucitarán. Primeramente van a resucitar y van a levantarse de la tumba aquellas personas que creyeron en Jesucristo, es decir, resucitarán primero los creyentes. A esto se le conoce como la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, ahí habla de que son bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. Dice, porque ya no van a experimentar la segunda muerte. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿ok? Entonces dijimos que primeramente se van a levantar aquellas personas que han muerto confiando en Jesucristo, y Cristo las va otra vez a levantar. Pero también, después de un tiempo,
los que murieron en incredulidad, los que murieron en sus pecados, también van a ser resucitados y van a ser levantados de los muertos, pero con la finalidad de que nos juntemos todas las naciones, todos los seres humanos, desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre o mujer nacidos en esta tierra, para que cada uno sea juzgado según lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que es el texto que estuvimos analizando la semana pasada, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Te doy otra referencia, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno. O sea que este juicio es personal, no es grupal. Dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 25, anótalo solamente, no lo vamos a proyectar. Versículo 31 al versículo 46 nos habla acerca del juicio a las naciones, que cuando Cristo venga en su gloria, se va a sentar en su trono de gloria, de majestad, y van a ser reunidas delante de él todas las naciones, y va a apartar a la derecha y a la izquierda, según hayan hecho, según sus obras. Bueno, a ese momento que sucederá en la eternidad, se le conoce como el día del juicio del gran trono blanco, y se refiere a que todo ser humano estará de pie ante Dios, cada uno será llamado para rendir cuentas. Tú estarás ahí, todos estarán, chicos y grandes, grandes, poderosos, empresarios, políticos, presidentes de la república, ¿verdad? Pero también el obrero, el campesino, el ama de casa, la persona sencilla. Ahí estaremos, hermanos, todo ser humano, desde Adán, que fue el primer hombre en esta tierra, hasta el último nacido de mujer aquí en esta tierra. Iremos a dar cuentas ante el gran trono blanco, hermanos. Ok. Porque todo está escrito, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 13, solamente anótalo. Y al final de ese juicio se dará una sentencia definitiva, y las personas serán llevadas a uno de dos lugares: al cielo, al reino de los cielos, que ha sido preparado, ¿verdad?, por Jesucristo, hermanos, o al infierno, donde estarán ahora sí por toda la eternidad. Entonces, recapitulando un poquito, hermanos, después de la muerte, solamente es el paso a otra vida. La muerte no es el final. El sepulcro no es el final de todo ser humano. Tampoco es el que se haya portado mal, bueno, ya no va a poder despertar. Su juicio, su castigo es que va a quedarse dormido para siempre. Eso es una falsa enseñanza. Lo que la Biblia nos dice, y que lo vamos a ver el día de hoy, es que, y lo hemos estado viendo en pláticas pasadas, es que el alma se desprende del cuerpo cuando muere y es conducida inmediatamente a uno de dos lugares. De tal forma, hermanos, que vamos a estar ahí en uno de dos lugares temporalmente, hasta que seamos llamados ¿a dónde? Al juicio del gran trono blanco, ¿ok? En ese juicio todos vamos a estar, no va a faltar ninguno, hermano. Y en ese juicio, cuando pase fulano o perengano, Juan Pérez, ¿verdad?, no se va a poder acercar ni su esposa, ni sus hijos, ni su padre, ni su madre, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el obispo, ni el anciano, ni nadie, sino que va a ser un juicio personal, donde cada quien va a dar cuentas de lo que hizo estando en el cuerpo. Y eso fue lo que estuvimos analizando la semana pasada.
Sin embargo, hoy vamos a describir el lugar a donde serán enviados todas aquellas almas perdidas y desdichadas. Por eso el tema se titula El infierno, el lugar de los perdidos. Pero antes de continuar, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Quién puede dar un estudio de esta magnitud sin que nos pongamos en las manos de Dios, hermanos? Este tema de verdad no es para espantar a nadie, sino para alertarnos de algo que Jesucristo dejó en la palabra de Dios. Pero necesitamos ponernos en sus manos. Padre, ¿quién puede, Señor, explicar lo que tal vez nuestros ojos no han visto, Señor? Y lo que tal vez nuestra mente humana no alcanzaría a entender si no fuera por la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso hoy clamamos, hoy apelamos a la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Porque tu palabra dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo iba a llevar a toda persona al conocimiento de la verdad. Nos iba a llevar a toda verdad, Señor. Padre, este tema, Señor, para muchos podrá ser nuevo, para otros será un tema conocido. Pero Padre, hoy queremos que sea tu Espíritu el que lo ponga en el corazón de cada uno. Abre nuestros ojos, Señor, a esta realidad. Ayúdanos a entenderla, Padre, en la forma, en el orden y en la condición que tú lo has enseñado, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Abramos el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo número 12. Dice la Escritura, versículo 4 y versículo 5, Lucas 12, versículo 4, versículo 5, dice: Mas os digo, amigos míos, ve nada más la amabilidad de las palabras del Señor Jesucristo. Dice: mas os digo, amigos míos. ¿Verdad que no le está hablando a los enemigos, a la gente, verdad, que de alguna manera está enemistada el Señor Jesucristo con ellos? No, les está hablando a amigos míos. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Fíjate lo que va a decir el Señor Jesucristo. Te va a enseñar a quién debes temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 28, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, es el mismo pasaje de Lucas 12, pero aquí resalta otras palabras que se me hacen importantísimas. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, porque el alma es inmortal, hermanos. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Quiero comenzar esta enseñanza, hermanos, diciendo que en la Biblia no hay alguien que haya hablado más en torno al infierno que el mismo Señor Jesucristo. Ni los profetas, ni los apóstoles, ni los santos hombres de Dios en la antigüedad hablaron tanto del infierno como nuestro Salvador. Él, Jesucristo, fue la persona que más habló, estando en esta tierra, en torno al infierno. Algunos pasajes que quisiera que anotaras, no los vamos a revisar, pero quiero que los anotes para que los vayas a revisar en casa. Mateo capítulo 5, versículo 22. Mateo 5:22, Mateo 8:12. Fíjate, nada más observa con qué frecuencia el Señor Jesucristo en sus mensajes hacía referencia a este lugar. Mateo 5:22 y luego 5, 6, 7, en el capítulo 8 de Mateo, versículo 12, vuelve a aparecer el tema del infierno. Luego en el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 28, el texto que estamos leyendo aquí, vuelve a aparecer el tema del infierno, o sea, 2 capítulos después. Mateo 11, verso 20 y 23, aparece el tema del infierno. Mateo 13, versículo 41 al 43, aparece el tema del infierno. Mateo 13, 40, 50, o sea, versículos siguientes, hermanos. Mateo 18,
versículo 6 al versículo 9. Y ya no te hablo de Lucas 16, ¿verdad?, donde habla acerca de la historia del rico y Lázaro, que la hemos estado analizando en esta serie, en esta enseñanza, hermanos, en estas enseñanzas, pero hay muchos otros pasajes. Con estos me conformo para que tú te des cuenta de que quien más habló acerca del infierno fue el Señor Jesucristo. Así quiero empezar. De hecho, estas palabras, Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está diciendo, miren, yo les voy a enseñar a quién deben temer. No le teman a aquel que mata el cuerpo. El día de hoy, cierto o no, salimos con inseguridad a la calle. Y a veces la gente sale con temor. Yo te digo algo, no temas al que mata el cuerpo. Porque a tanto el maleante puede venir y destruir tu cuerpo, matarte. Pero tú tienes algo dentro de ti que se llama alma, a la cual él no puede tocar. Pero hay alguien que sí puede, y que tiene poder, y que tiene toda potestad, no solamente de quitar la vida en esta tierra, sino tiene poder de echar en el infierno. ¿A qué? ¿Qué dice Mateo 10, 28? El alma y el cuerpo, en la parte final. Cuando yo veo esto, alma y cuerpo, ¿de cuántos elementos se compone nuestro ser? De 3. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos elementos hay aquí? Alma y cuerpo. La pregunta es, ¿y dónde está el espíritu? Dijimos, el espíritu es la parte de nuestro ser que se relaciona con Dios. Sin embargo, los perdidos que estarán en el infierno nunca jamás podrán tener ni siquiera ya un pequeño rato de comunión con Dios. Por el contrario, son perdidos porque estarán alejados completamente de la presencia de Dios. Qué interesante. Por eso ya no aparece aquí el Espíritu, porque el Espíritu vuelve a Dios cuando la persona muere. Son desdichados porque no atendieron el llamado de Dios de tomar su mano extendida de misericordia. Y por eso el Espíritu ya no aparece en este pasaje. ¿Queda claro? La pregunta es, ¿por qué razón el Señor Jesucristo, que es un Dios de amor, que es el que vino a dar su vida por nosotros, fue el que más habló en torno a este tema? ¿Por qué? Justamente para advertirnos del peligro que hay si no abandonas el pecado. En otras palabras, el hecho de haber venido a esta tierra fue con la finalidad de que tú evitaras ir a ese lugar. Cuando tú ves a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, es justamente porque Él sabe ese lugar. De hecho, Él lo crea, Él lo diseña, Dios lo diseña. Y cuando Él diseña el infierno, lo diseña de tal manera que iba a castigar a Satanás y sus ángeles. Es un lugar tremendo de tormento. Y Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿No dice así la Biblia? Sino que es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. En esta tierra hay oportunidad una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es paciente para con todos. No quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Es como cuando vas en una carretera sumamente peligrosa. Hay curvas, ¿verdad? Hay curvas muy cerradas, bajadas muy pronunciadas. ¿Qué vas observando en la carretera? Anuncios, avisos. Y ponen ahí un letrero grande que dice, disminuya su velocidad, extreme precauciones, curva peligrosa a 1 kilómetro, y te van anunciando, ¿verdad? Revise sus frenos, zona de derrumbes, velocidad permitida 20 kilómetros, 10 kilómetros, porque te está hablando de que viene una curva sumamente cerrada, te va avisando a cada rato, pero no falta aquel que dice, no pasa nada. No sean tan exagerados, y agarra su carro a exceso de velocidad sin tomar en cuenta los avisos. ¿Qué sucede? Que en una de esas curvas cerradas vuelca su carro y se mata. Yo quiero decirte
De la misma manera yo veo cómo el Señor Jesucristo hablaba de una manera y de otra y nos advierte a ti y a mí diciendo: amigos míos, te voy a enseñar a quién debes temerle. Mira, témele a aquel que puede echarte en el infierno. Y te pone otro ejemplo y después otro ejemplo y después llega a la ciudad de Betsaida y Corazín y la reprende y dice: en el día del juicio será más tolerable el castigo para otras ciudades que no tuvieron oportunidad de escuchar lo que tú escuchaste. Y te empieza a hablar de una y de otra manera. En ocasiones la gente puede decir: no sean tan exagerados, no sean tan exagerados. Y qué tremendo será cuando despierten ante una realidad. Jesucristo sabe lo terrible que es ese lugar. Repito, el infierno fue diseñado como un lugar de tormento para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Mateo capítulo 25, versículo 41. Alguien se preguntará: bueno, pero si fue creado para el diablo y sus ángeles, ¿por qué los seres humanos también van a ese lugar? Porque así lo quieren. Esa es la respuesta, hermanos. Porque la luz vino al mundo y los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Y habiendo la oportunidad, la puerta abierta, la mano extendida de nuestro Dios, hay quienes no se agarran. Y en ocasiones nos ha tocado que en la misma cama de hospital la gente vamos, ¿verdad? Y le predicamos y le decimos: vuélvete. Y ni aún así quieren. Y ni aún así levantan sus ojos y dicen: perdóname, Dios, he pecado contra ti, Señor. Sino que se aferran a su vida y no están dispuestos a entregar su corazón a Dios. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos. Dice: al fuego eterno preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Es decir, el infierno no fue diseñado originalmente para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Y esto es algo bien importante que necesitamos entender. Judas capítulo 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Sabes quiénes son los demonios? ¿Sabes quién es Satanás? En la antigüedad, Satanás era un querubín, era un ángel protector. Dios lo había diseñado con cualidades hermosas. Ese ángel era bello, hermoso y estaba puesto para cuidar allá en el cielo, para cantarle a Dios. Y había hecho infinidad de ángeles que le servían a Dios. Pero un día Satanás llenó de soberbia su corazón y se quiso hacer semejante al Altísimo. Y quiso poner su trono en las alturas donde está el trono de Dios. Y cuando hubo esta soberbia en el corazón de este ángel, este querubín, fue lanzado del cielo y juntamente con él aquellos que se rebelaron contra Dios. Por eso aquí dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Sin embargo, yo quiero decir algo. A causa de su rebeldía y de su pecado, de su desobediencia, el hombre se hace partícipe. Oye bien esto, se hace partícipe de este lugar también. Ahora bien, si ese lugar fue diseñado para Satanás y sus demonios, ya te imaginarás cómo será ese lugar, ¿cierto o no? O sea, te pongo solamente un ejemplo práctico. ¿Verdad que no catalogan del mismo modo a los criminales? ¿Verdad que un criminal de alta peligrosidad no lo van a meter a la cárcel municipal? Sino que diseñan todo un sistema para que no pueda salir de ahí. Y así, gente muy pesada, hermanos, lo ponen en lugares muy específicos. Bueno, imagínate a Satanás, la prisión que se necesitaría para poder castigarlo. No hay otro lugar más que el infierno. ¿Se entiende? Ok, ¿cómo será aquel lugar? Vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor.
La Biblia, cuando se refiere al infierno, lo describe como el lago de fuego. El lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, aquí te está diciendo quiénes van a entrar a este lugar. Dice, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Marcos capítulo 9, versículo 43. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí no te está diciendo que te hagas daño o que te mutiles, sino el mensaje que te está mandando Jesucristo es: trata con radicalidad aquello que te está esclavizando en el pecado. ¿Cuánta gente puede decir, es que es mi vicio, el que yo, verdad, no puedo dejar y no quiero dejar, puedo dejar todo excepto esto? Te dice Dios, déjalo, porque mejor es que entres a la vida, ¿verdad? Y no que vayas a ser lanzado al lago, echado al infierno, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Las personas que vayan a ese lugar serán atormentadas por medio de fuego, que quema, pero que no consume. Solo estarán quemándose, pero nunca terminarán de consumirse. Y esto nos deja entender que el infierno en sí mismo no es un lugar de aniquilación o de exterminio, sino de castigo retributivo, punitivo, castigo, de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la vivencia que se tuvo en la tierra. Entonces está recibiendo una justa retribución. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo te pregunto, ¿te has quemado alguna vez? ¿Cierto? No es algo horrible. Alguien por distracción le saltó aceite hirviendo. Alguien metió la mano a una olla hirviendo, ¿verdad? O alguien fue a agarrar, no sé, una cuchara, una herramienta caliente y la agarró. Y por instinto, por reflejos, la suelta inmediatamente. Pero a pesar de quitar su mano rápidamente, ¿cierto o no? Queda una sensación de dolor, una sensación de ardor ahí intensa. Y te estoy diciendo una cuchara caliente, no te estoy diciendo algo a rojo vivo. Simplemente una cuchara, ¿verdad? Que está en la estufa, la olla, y llega el ama de casa y la agarra para servir la comida, se quema y la suelta inmediatamente. ¿Quién podría poner su mano en la estufa, prenderle y poner ahí su mano unos 5 segundos, 10 segundos, medio minuto, 1 minuto, 1 hora, ahí con la mano en la lumbre? Nadie, hermanos. Porque nuestro instinto como seres humanos es quitarnos de donde nos provoca dolor. Bueno, quiero decirte, ese dolor es tremendo cuando la persona se quema. Ahora imagínate esa misma sensación, pero en todo el cuerpo. Sentir que te estás quemando y aunque te hagas a un lado o a otro o quieras apagarte, no se puede. Porque aquí te dice, el fuego que nunca se apaga. Es un fuego que nunca se apaga. Fíjate que dice la Biblia, Apocalipsis 14, versículo 11. La Biblia describe este castigo de una manera gráfica en Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Dice, y el humo, ¿cómo está la gente ahí? Humeando. El humo, dice, de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Has visto una llanta cuando se quema? Cierto, no solo humea, y humea, y humea, y tarda mucho en consumirse. Bueno, así será la persona que esté en ese tormento. ¿Por cuánto tiempo? Ahí te lo dice, por los siglos de los siglos.
Es decir, nunca tendrá ya más reposo, ni de día ni de noche. Ahora bien, el fuego no solo quema, también produce calor. Imagínate cuánto calor sofocante no habrá en ese lugar que se describe como un horno de fuego. O sea, la sensación, la quemazón, el ardor, ¿verdad? Por eso el rico de Lucas 16, lo buscas en casa, pedía una gotita de agua. Pedía una gotita de agua para saciar su sed, porque estaba atormentado en esa llama. Una gota de agua y no la habrá. ¿Has sentido lo que es la sed? ¿Has tenido sed en algún día? Es lo más terrible que tú puedas experimentar. Y no poder saciarla. ¿Sabías tú, por ejemplo, que la gente puede aguantar varios días sin comer? 40 días aguantó el Señor Jesucristo, Moisés, sin probar alimento. 40 días sin comer. Pero quiero decirte, nadie puede aguantar muchos días sin tomar agua. Y cuando viene al cuerpo, ¿verdad?, que se deshidrata, ese cuerpo que quiere agua, el cerebro manda una señal al cuerpo para decirle, toma agua. Y es una sensación que conocemos como sed. La boca se reseca, ya no hay saliva, ¿verdad? Por más que quieres producir saliva, ya no puedes. La lengua se pega al paladar. La persona se siente mal, le duele la cabeza, está mareada. Así que la gente corre a comprar una botella de agua y la empieza a beber con unas ganas y con una ansia, ¿verdad? Y ahí está bebiendo, y cuando toma esa, cuando sacia su sed, hay una satisfacción. Sin embargo, en el infierno no podrá saciar esa sed. Clamarán por una gotita de agua, pero nadie les dará. Muy por el contrario, la llama seguirá quemando y quemando solamente. Marcos 9, versículo 44, versículo 46 y versículo 48. Aparte del fuego, ¿qué más hay? Donde el gusano de ellos, ¿qué? No muere. Aquí vemos un elemento más que se añade, y te lo repite el versículo 46 y el versículo 48. Se añade un elemento más a la descripción del fuego que quema. Dice, el gusano que no muere. Y si tú vas a Isaías, te pido que vayas, y te lo dejo de tarea, a Isaías 14, concretamente vamos a leer ahorita el versículo 11, donde se describe el tormento al que será sometido Satanás. Justamente vemos que ahí se habla también de ese gusano que no muere. Fíjate, Isaías 14, versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Dice, gusanos serán tu cama y gusanos, ¿qué? Te cubrirán. Aquí vemos que allí en el infierno habrá gusanos que resistan al fuego y que rodeen a las personas por completo. En otras palabras, si de por sí ya es intolerable estar siendo quemados por una llama que no puede apagarse, imagínate ahora esa sensación. Se añade, ¿verdad?, la invasión de gusanos en todo el cuerpo. La gente va a querer quitárselos, ¿verdad? La gente tratará de quitárselos de encima de su cuerpo, pero no podrán. Estarán en todas partes, se meterán por los ojos, por la boca, por la nariz. Hace algunos años, en una cama de hospital, había una mujer que había negado su fe y había retrocedido, una mujer que había sido cristiana. Y cuando agravó en su salud, cayó en cama de hospital y un ministro fue a verla, fue a visitarla. Y de repente le decía, mira, es que vuélvete a Dios. Y decía, no, vete, no quiero oírte, vete. Ya te dije que no quiero saber nada de Jesús. Y empezó a rechazar. Y cuenta este ministro que después de un tiempo de estarle ministrando, la mujer empezó a gritar y decir, mira, un gusano, quítamelo, mira otro. Y se sacaba de la boca algo, pero él no lo veía. El ministro decía, mira, los gusanos me están saliendo, quítamelos. Y dice el ministro, y yo no veía nada. Y mira otro, y mira cuántos se me suben. Y en ese momento muere. En ese momento muere, hermanos. Al hablar de gusanos nos da la idea, por un lado, de algo que está podrido, ¿cierto o no? Cuando vemos que algo se pudre, comúnmente aparecen allí los gusanos. Y no solamente eso, sino que apesta, huele mal. Porque los mismos gusanos siguen echando a perder aquello. Cuando nos dice del gusano que no muere, esto nos habla del estado putrefacto a los que están sometidas aquellas almas perdidas. Hoy está de moda la moda zombie, ¿verdad? Y allá en
en algunas ciudades hacen manifestaciones, sus marchas, y se visten, ¿verdad?, como muertos que se levantan de las tumbas. Y ahí va la gente, ¿verdad?, pintada, y a lo mejor fingiendo un ojo de fuera, el cráneo partido, la ropa raída, como si se hubiera levantado de los muertos. Y ahí va la gente con gusanos en la mano, ¿verdad?, que lo va carcomiendo. Y ahí van jalando los pies, caminando lentamente. Bueno, quiero decirte a lo que se expone esa gente, a lo que se exponen los que les gustan esas modas. No lo querrán experimentar en carne propia. Pero quiero decirte algo, eso se queda corto comparado con la verdadera condición que tendrán los perdidos. El cuerpo del cristiano va a ser glorificado, pero el cuerpo del perdido va a ser echado a perder. Cuerpos podridos, llenos de gusanos, con una hediondez como a perro muerto, hermanos. El azufre, ¿sabes a qué huele? Como a huevo podrido. Imagínate estar oliendo, porque quiero decirte, todos los sentidos de aquellas personas que vayan a ese lugar serán atormentados. Aún el sentido del olfato, el hecho de oler y oler azufre, y los propios cuerpos en descomposición, podridos, llenos de gusanos. Será tremendo, hermanos. Algunos teólogos afirman que cuando la Biblia habla del gusano de ellos, se refiere a las tentaciones a las que estarán sometidas todos los que estén en ese lugar, porque de ninguna manera podrán ser saciadas. En otras palabras, en el infierno no va a ser quitada los deseos ni las concupiscencias de la gente. Muy por el contrario, van a ser exaltadas, porque la raíz del pecado, ¿saben cuál es? El egoísmo. Y el pecador siempre busca saciar sus deseos, sus ganas, sus ansias, sus concupiscencias. Sin embargo, la gran diferencia es que allá no podrán satisfacer sus deseos por ningún motivo, sino que serán consumidos por sus propios deseos. Tendrán ganas, por ejemplo, el que le gusta el alcohol, de tomarse unas, pero no podrá nunca saciarla. El que le gusta el adulterio, tendrá ganas de irse con una mujer, pero nunca podrá saciar esas ganas, ya nunca más, jamás. Entonces va a ser una tentación ahí recurrente, como un gusano que carcome, ¿verdad? Pero que nunca va a poder saciar sus lujurias. No va a poder nunca más volver a codiciar a una mujer. Nunca más va a poder tener una aventura sexual con alguien. No podrá, pero ese deseo le consumirá, le carcomerá su interior. Mateo 25, verso 30. Mateo 25, versículo 30 dice: y al siervo inútil, echarle ¿en dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados ¿en dónde? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra característica del infierno es que será un lugar de tinieblas, de oscuridad. No habrá luz. La luz en la Biblia es sinónimo de Dios, de su palabra y de Cristo. Y tinieblas es sinónimo de maldad, de pecado y de muerte. Y esto es algo impresionante, porque aunque hay fuego, no dice que es un lago de fuego, aunque hay lumbre, sin embargo no hay luz, sino que es un lugar lúgubre, fúnebre, oscuro, donde las tinieblas están densas. Habrá dificultad para ver, aunque la gente se dará cuenta de todo lo que hay a su alrededor. ¿De qué nos habla esa oscuridad? De la gente que nunca se quiso acercar a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, como dice Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí vemos que como ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y aborrecían la luz, para que sus obras no fueran reprendidas, bueno, ahora les es dado lo que ellos tanto amaban, que es la oscuridad. Sin embargo, ahora será algo que los atormente. La oscuridad puede llevar a la gente a la locura, ¿sabías? Hay unas formas de tortura
que aquí en esta tierra han implementado gobiernos, personas. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes tipos de tortura para la gente, pero una de ellas, una de las más crueles, es la oscuridad. Dejar a las personas sin ningún rayo de luz. Nada, todo completamente oscuro. La gente enloquece. Mucha gente literalmente ha enloquecido. Cuando la van y la sacan de sus celdas, ya su mente se ha trastornado. Porque la oscuridad provoca pánico, terror, miedos. Ahora imagínate que de esa oscuridad nunca se saldrá. Será tremendo. Vamos a Job, capítulo 18, versículo 5, versículo 6. Vamos a ver una descripción impresionante, hermanos, del infierno a través de este libro de Job. Fíjate, dice, ciertamente la luz de los impíos, ¿qué cosa? Será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Aunque están prendidos, ¿no qué? No resplandece la centella de su fuego. No alumbra, aunque se están quemando. La luz, dice, se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Versículo 11. Te está hablando de oscuridad. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. O sea que llegando a ese lugar, todo lo que le rodea le asombrarán temores y le harán huir desconcertados. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. Por lo tanto, el infierno es un lugar donde no hay descanso. Las fuerzas serán agotadas, pero no habrá un momento de tranquilidad. ¿Hoy te sientes agotado? ¿Hoy te sientes cansado? Hoy puedes tú descansar. De hecho, cada día amanecemos nuestro día, vamos a trabajar, nos cansamos, llegamos cansados a la casa en la tarde, comemos, nos bañamos, ¿verdad? Y nos vamos a dormir. ¿Cuántas horas? 8 horas, 7 horas, 6 horas. Y dormimos un sueño que nos hace descansar. Bueno, quiero decirte, en aquel lugar ya no habrá descanso. En aquel lugar la gente va a andar corriendo de un lugar para otro, así lo dice. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento, dice el versículo 11, y le harán huir desconcertado los temores, los terrores. Versículo 13, la enfermedad roerá su piel, ahí están los gusanos, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte, es decir, lo va a estar carcomiendo sin terminárselo por completo. Su confianza será arrancada de su tienda, y lo más tremendo, fíjate, y al rey de los espantos será conducido. Qué tremenda descripción nos dio este hombre llamado Job acerca de los tormentos del infierno. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Aparte de la oscuridad, ¿qué refleja o qué simboliza? Que no habrá confianza. La confianza es parte de la fe, ¿cierto o no? Le llamamos a la esperanza un rayito de luz, ¿verdad? Un rayito de luz. Y cuando la gente en momentos difíciles atraviesa por una enfermedad, una carencia, un problema, una adversidad, de repente la persona está ahí dolida, afligida, pero alguien viene y le dice, ten confianza, esto va a pasar. Y entonces en su alma brota, ¿qué cosa? Un rayito de luz. Como que ve al final del túnel una luz pequeña que se va acercando. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Simbólicamente, fe. Fe. Pero sabes, en el infierno ya no hay fe. Ya no hay fe. Ya no hay esperanza. Por eso es oscuridad. Pero sin fe la gente, ¿de qué se sostendrá? De nada. Estará como en el aire sin poder agarrarse de algo. En otras palabras, allá no podrá pensar, bueno, es solo un tiempo que estaré aquí. Bueno, es una pesadilla de la cual despertaré tarde que temprano. Bueno, solo es un poquito de tiempo. Quiero decirte, cuando la persona esté allá en ese lugar, ya no habrá remedio. Por los siglos de los siglos estará allí. Por eso es gente desdichada, perdida. Y también dice en la parte final, ¿verdad?, del libro de Job 18, versículo 14, al rey de los espantos será conducido. En el infierno hay seres horrendos que fueron diseñados especialmente para aterrorizar a los perdidos, pero ninguno de ellos se asemeja al rey de los espantos. Hoy la gente anda viendo películas de terror y cada vez, ¿verdad?, allí en Hollywood saca más monstruos más terribles, ¿verdad? Y la gente cuando los ve se espanta. Bueno, quiero decirte, eso es una caricatura. Eso es caricatura.
comparado con verdaderamente los monstruos que hay en el infierno. Y no solamente eso, el rey de los espantos. Las almas de los perdidos serán llevados ante su presencia para ser atemorizados. Por eso Sofonías, capítulo 1, versículo 14, dice, allí el valiente gritará. Allí el valiente gritará. En otras palabras, de todo lo que vea, de todo lo que escuche, de todo lo que sienta, de todo lo que palpe con sus manos y sienta con sus pies y mire con sus ojos, escuche con sus oídos, todo eso le hará gritar. Serán gritos de dolor. Mateo 25, verso 30. Mateo 25, versículo 30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué va a ser ahí en ese lugar? Lloro, lloro. No serán quejidos de gente que dice, sino alaridos de millones de almas perdidas que gritarán aquí y allá, y se escucharán voces de millones de almas siendo atormentadas. Algunos pidiendo que le quiten los gusanos de encima. ¡Quítenmelos! ¡Quítenmelos! Otros pidiendo agua, agua, agua para su sed. Otros gritando, horrorizados por ver cosas espantosas allí en el infierno. Otros llorando desconsoladamente y gritando, ¡ah! Imagínate, millones de almas gritando en un mismo tiempo. ¡Ah! Tremendo. ¿Por qué no hice caso? Escucharás a lo mejor. ¿Por qué me burlaba? ¿Por qué desaproveché toda oportunidad? Otros maldiciendo. ¡Qué terrible! Cuánto dolor, hermanos, se sentirá en aquel lugar que incluso se van a escuchar hasta el crujir de dientes. Porque ahí dice, allí será el lloro, ¿y qué? El crujir de dientes. Cuando una persona tiene un dolor intenso, lo que hace es apretar la mandíbula, apretar los dientes, porque ya no aguanta el dolor y lo rechina, ¿verdad? Bueno, ahí se va a oír el rechinar, el crujir de dientes, del dolor terrible que tendrán en sus cuerpos. No hay reposo, hermanos. No habrá reposo. Una gran fatiga, cansancio, agotamiento estará en la gente. Ya lo vimos, Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Ya lo vimos, dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no hay reposo, ni de día, ni de noche. Hermanos, ¿quiénes estarán ahí? Apocalipsis 20. Versículo 15. ¿Alguien está interesado? Saber si va a estar ahí o no va a estar ahí. Mira, vamos a ver la lista de quiénes van a estar ahí. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes estarán ahí en ese lugar? El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ahí van a estar. Van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes más, hermanos? En una ocasión, los discípulos de Cristo llegaban emocionados y decían, ay, es que fuimos a predicar, Señor Jesús, y nos topamos, ¿verdad?, con gente endemoniada, y reprendíamos al demonio, y el demonio nos obedecía, y eran expulsadas los demonios de la gente, y las enfermedades eran sanadas, y etc. Y entonces el Señor Jesucristo se volteó y le dijo, a ver, espérenme, no se regocijen de que los demonios se os sujetan. Más bien regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Yo pregunto, ¿tú sabes si acaso tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Tienes evidencias que la Biblia nos deja de aquellos que sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida? Sí, sí las hay. ¿Quiénes más estarán ahí en ese lugar? Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los cobardes. ¿Quiénes? Los cobardes, los incrédulos. ¿Quiénes? Los que no creen, los que no le creen a Dios, los que desconfían de Dios, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos.
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, lo que vamos a ver ahorita en 3, 4 pasajes, vamos a ver las acciones de aquellos hombres o mujeres que van a ir a este lugar. O sea, y si alguien se siente descrito, te doy una mala noticia. Vas en camino a ese lugar. ¿Cuál es la buena noticia? Que hay oportunidad, porque hoy estás vivo, porque hoy estás escuchando este mensaje. Pero alguien dirá, ¿la mentira? ¿A poco también la mentira? Ahí dice, y todos los mentirosos. ¿No lo digo yo? Lo dice la Escritura. ¿Quién es más? Gálatas, capítulo 5, por favor. Versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El adúltero, ahí va a estar. Fornicación, el fornicario. Inmundicia, que se deleitaba en cosas sucias. Lascivia, el lascivioso, el que desnudaba, ¿verdad?, a la mujer con su mirada, ahí va a estar. El lujurioso, el idólatra, el hechicero, el que se pasaba cada rato limpiando, regando agua, echando sal, poniendo ahí la sábila, la herradura, los ajos. Son hechicerías, hermanos. Dice, enemistades, aquel que tenía enemistades aquí y allá, pleitos, el que pleiteaba, el que tenía celos, el iracundo, el que contendía, el que hacía división, el que decía herejías, el envidioso, el homicida, el borracho, el que practicaba orgías, donde hay exceso de pecado. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como podemos ver, todos los sentidos serán atormentados, la vista, el tacto, el olfato, el oído, aún los recuerdos, las tentaciones, las veces que la gente tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Ahí estará en su mente. Y eso le será tormento. Eso le será. Para finalizar este estudio, hermanos, 2 puntos solamente. ¿Qué entendemos con este tema? Después de que yo he tratado, yo sé que mi explicación puede quedar corta, muy limitada, pero yo te digo algo, mira, yo creo que si entendiéramos esto que yo te acabo de decir y lo entendiéramos en el corazón, es suficiente. Es decir, que nadie vaya a decir, es que yo todavía sigo sin creer que existe. Es que a mí yo tengo que verlo para creerlo. Cuidado. ¿Qué entendemos con este tema? Número 1, entendemos que Jesucristo fue el más interesado en darnos a conocer esta realidad, de la cual Él vino no solo para advertirnos, sino para librarnos. Número 2, entendemos nuestra necesidad absoluta de Dios. El infierno es infierno por la separación eterna del hombre y Dios, ¿verdad? Si nos damos cuenta de la sentencia, vamos a Mateo capítulo 25, versículo 41. La sentencia que pronuncia el juez santo y puro, llamado Jesucristo, que está sentado en su gran trono blanco. ¿Qué dice Mateo 25, versículo 41? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Qué dice? Apartaos de mí. La primera sentencia, hermanos, el peor castigo que el ser humano puede recibir es estar apartados de Dios. Porque fuimos creados por Dios y su plan original era que el hombre estuviera siempre cerca de Él. En otras palabras, nuestra razón de ser la encontramos al estar con Dios. ¿Cierto o no? Esa es nuestra razón de ser. El regalo más grande, el premio más grande que pudiéramos recibir aquí en esta tierra es estar cerca de Dios. La gente puede no tener nada materialmente hablando, pero lo tiene todo cuando conoce a Dios. Pero quiero decirte algo, a causa del pecado el hombre se separa de su Creador. Y yo veo en la Biblia cómo el Dios de los cielos vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, de Dios no ha quedado descartada la invitación para que todo aquel que a Él viene, Dios no lo echa fuera, hermano. Sin embargo, es el hombre el que se empeña en vivir apartado de Dios. Yo pienso en esto, hermanos. Qué tremendo será, ¿verdad?, que después de escuchar esto, la gente se levante y se vaya a su misma vida exactamente, hermano. Qué tremendo será. No habrá algo ni poder. Imagínate,
Estamos abriendo la palabra de Dios y la gente pudiera decir, no creo, volverse indiferente. Ya no hay poder humano ni espiritual que pueda hacer volver ese corazón endurecido. Qué tremendo, hermanos. Es que la gente, en lugar de arrojarse a los brazos misericordiosos de Dios, ¿verdad?, decida mejor darse la media vuelta e irse a vivir exactamente en su propia vida, cuando Dios ya ha hecho todo lo que el hombre necesita para su salvación. ¿Qué necesita el ser humano hacer? Arrepentirse y creer. Nada más. Nada más. Y aún así, la gente se va a levantar y se va a ir y se va a sacudir la palabra. Yo nada más quiero que quede bien claro, hermanos. Cristo murió en una cruz por ti. Si este fuera mi último mensaje que yo te predicara, yo te digo algo. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Porque Él no quiere que tú perezcas. Y cuando estaba en esa cruz, Él sufrió el abandono del Padre. Y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué Dios, el Padre, desamparó a Jesucristo? Para ampararte a ti y a mí. Ahora, cuando tú ves la realidad del infierno y cuando tú ves toda la obra que Jesucristo hizo, de verdad, es demencial, hermanos, que la gente, aún sabiendo esto, se quiera ir a este lugar. Por eso, no cometas el error de levantarte hoy de tu silla, de sacudirte la palabra, de decir qué exagerados. Porque yo te digo algo, Jesucristo no fue exagerado. Él se tomó las cosas bien en serio y cuando vino a esta tierra puso su vida por ti para que no fueras a ese lugar del cual hoy yo he descrito a través de la Biblia. Y yo sé que me he quedado corto, pero son algunos detalles que nos deja ver la palabra de Dios. Como conclusión, ha quedado claro cuál será el lugar de los perdidos. Hoy ha quedado claro cómo describe la Biblia ese lugar de tormento y nada recibe el pecador que no haya él buscado. Así que es justo lo que merecen sus hechos. Nadie que vaya al infierno puede decir, es que Dios fue injusto conmigo. Quiero decirte, nadie. Al contrario, toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor y que es justo, hermanos. Y para los que estamos aquí escuchando este mensaje, hay una oportunidad que Dios te da. Pero esa oportunidad es hoy. No mañana, no dentro de 8 días. Es hoy. No te puedes levantar e ir a tu casa como si no hubieses escuchado este mensaje. Dios espera que te acerques a Él. Pero no por el temor de decir, ay, es que no me quiero ir al infierno y entonces me acerco a Dios. No, sino más bien por, mira, el amor tan grande que Él te ha tenido. Esa es la verdadera razón. Porque a veces hasta la gente es egoísta en su arrepentimiento. Sí, va a arrepentirse, pero con Señor, no me mandes al infierno. Oye, espérate. La gente se debe de arrepentir de decir, Señor, no te he amado, no te he servido, tú me mandaste a esta tierra y yo te he deshonrado, te he desobedecido. Perdóname, porque no te he servido como tú lo mereces, Señor. Pero cuánta gente a veces hasta en su arrepentimiento es egoísta. Señor, perdóname, no me mandes al infierno. Espérame, si allá merecíamos ir todos. Allá merecíamos. Pero es por la pura gracia y misericordia de Dios que Él nos da una oportunidad. Y bueno, muchos de ustedes han tenido muchas oportunidades. No una ni dos, muchas, hermanos. Para darnos, Dios, acceso a ese reino de los cielos que Él nos ha prometido. Así que el día de hoy, ¿a qué te llamo? Arrepiéntete de tu vida de pecado. Arrepiéntete de no haber venido a la luz. Porque si tú aborreces la luz, ya sabes lo que va a estar reservado para ti. ¿Serás uno de esos que amen más las tinieblas que la luz? Yo espero que no. Yo espero que tú ames más la luz que las tinieblas. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro el día de hoy a nuestro Dios? ¿Cuántos doblarán el día de hoy su rodilla ante Él, hermanos? Solo tú lo sabes. ¿Cuántos se levantarán este día y dirán, Señor, ya me quedó claro, ya entendí, Señor? Sí, cierto, tienes razón. Es muy cierta la palabra, Señor. ¿Cuántos dirán, Señor, sí, cierto, ese lugar yo lo merecía? Sí, cierto, Señor. Es justo, Señor. Aun si me mandaras a ese lugar, serías justo, Señor. Pero ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. No porque no quiera ir a ese lugar, sino porque, Señor, ahora me doy cuenta de que no he valorado lo que tú hiciste por mí para no ir a ese lugar.
Dejaste tu cielo, tu trono, tu alabanza, tus ángeles, tu gloria, Señor, y te viniste a meter a un cuerpo humano para enseñarme el camino, para morir por mí en una cruz, para darme esperanza, darme fe, para que el día que yo muriera confiando en ti y pudiera ver tu rostro y no fuera a ese lugar de los perdidos, Señor. Perdóname, Señor. ¿Cuánto le dirán así a Dios? Perdóname, Señor. Porque no había visto el regalo que tú me ofreces, Señor. Yo te digo hoy de parte de Dios, hay mucha gente que ya no tiene oportunidad, que hoy están en la antesala de este lugar que hemos descrito, clamando 5 minutos para volver a esta tierra y arrepentirse, pero ya no hay oportunidad, y tú sí tienes oportunidad. Así que hoy yo te llamo de parte de Dios, y este llamado no es un llamado emotivo, no quiero que grites, sino es un llamado a tu razonamiento. Si te queda claro este tema, si ya te ha quedado claro este tema, y te ha quedado también claro que Cristo vino a morir por ti, yo te llamo a levantarte en arrepentimiento para con Dios de todo pecado. Ya así, de una vez por todas, de ese pecado que ha estado ahí en tu vida y que te ha estado obstaculizando para acercarte completamente a Dios y entregarte a Él. ¿Cuál será? Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero no hay tiempo, amado amigo, no hay tiempo que perder. El infierno se está hinchando de tanta gente que va a ese lugar y que no da la media vuelta para apartarse de él. No seas tú nomás y no seas duro de tu corazón. Entiende la palabra hoy de Dios y levántate en arrepentimiento, en pedir perdón a Dios. Que hoy diga, Señor, sí es cierto, me ha quedado claro, he entendido, Dios. Me ha quedado claro esta enseñanza y por lo tanto procedo, Padre, a entregarme completamente. Yo sé que muchos de ustedes saben cuál es el área que Dios te ha estado marcando y lo sabes perfectamente. ¿Qué te ha estado pidiendo? Que dejes, que te apartes, que confieses. Acércate a la luz el día de hoy. Si hay alguien, hermanos, en medio de nosotros, te voy a pedir, ponte de pie en tu lugar, como una muestra de decir, Señor, yo sí quiero, Señor. Transfórmame, cámbiame, renuévame, haz de nuevo la vasija, Señor. Si es necesario, Señor, destruir este viejo hombre, destrúyelo y que sea levantado un nuevo. Pero ya no más, Señor, ofenderte. Ya no más seguir dañándote, Señor. Porque es injusto que si has buscado mi bien, es de verdad injusto que yo no haya atendido tu mano extendida. ¿Cuántos le pedirán perdón el día de hoy a Dios porque no han agarrado la mano extendida de Él? Esa mano de misericordia. Arrójate a agarrarla, apresarla fuertemente. Como cuando se extiende la mano para ayudar al que está naufragando en el medio del mar, pero llega aquel, ¿verdad?, en la barca y le extiende la mano, se aferra con todas sus fuerzas, porque sabe que es su oportunidad de salvación. Así aférrate a Cristo, así aférrate a Cristo. Y que el día de hoy te levantes de verdad con una decisión en tu corazón, porque Dios no va a tomar la decisión por ti. Él ya hizo lo que tuvo que hacer, pero ahora te pide a ti. Ahora te dice a ti, ¿quieres? Sígueme. ¿Quieres? Niégate a ti mismo. ¿Quieres? Toma tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Quieres? Vuélvete de tu pecado, de ese acomodo en el que has caído. Y dile al Señor, Dios, perdóname. Vuelve otra vez a hablarme, a brillar. Hoy me acerco a la luz, Señor, porque ya vi que las tinieblas son terribles. Hoy me acerco a la luz, Padre, porque no quiero tinieblas en mi corazón. Alúmbrame, Señor, con tu verdad. Que ojalá hoy Dios pueda poner en tu mente el llanto, el alarido de millones de almas sufrientes, diciendo, ¿quién fuera aquel que está escuchando esa enseñanza? Yo caería de rodillas y le diría, Señor, Señor,
Señor, ayúdame. Sabes, pero hoy yo quiero llamar tu atención, no para que por el temor te vuelvas a Él, sino para que veas las consecuencias del pecado, que son terribles, que son terribles. ¿Verdad que el pecado no es cualquier cosa? ¿Verdad que el pecado no es un detalle? Es mi carácter, es que me hicieron, es que tú no sabes, es que fue la otra persona la que me provocó. No, hermano, amigo, hoy responsabilízate de tus actos. Escuchemos este canto y aún te pido algo, ahí en tu lugar. Si has entendido tu condición, si has entendido que realmente necesitas de Dios, pídele en tu corazón, pídele. Pero no le digas: Señor, no quiero ir a ese lugar, porque ahí debemos de estar tú y yo. Si somos honestos, ahí merecemos estar por lo que hicimos. Cuando tú maldecías, exponías a tu alma al infierno. Cuando tú gritabas, cuando tú robabas, cuando tú codiciaste, estabas exponiendo a tu alma al infierno. Amado, una cosa que quiero que entiendas: somos merecedores de ese lugar de tormento. Tus hechos, y así díselo a Dios, así coméntaselo a Dios: Señor, yo soy digno de ese lugar. Humíllate. Hoy tienes tiempo, mañana yo no sé. Clama a Dios y ruega por tu alma. Soy así. Padre, en esta tarde yo quiero darte gracias por tu palabra, porque escudriñas lo más profundo del corazón de los hombres, porque nos hablas y nos adviertes de aquel lugar tan terrible, Señor, tan espantoso, porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor, sino que se arrepienta y viva. Padre, hoy yo pongo a cada una de las personas que han pasado al frente, las pongo en tu mano, Señor. Delante de ti están, Señor. Tú miras sus corazones, tú miras sus intenciones, Padre. En tu nombre las ponemos y sígueles ministrando en la semana. En el nombre de Jesús.